Molt bé. Ara faré la lectura bíblica com a introducció a la predicació. Llegiré el text que es troba a Josué 1, del 6 al 9. Sigues ferm i decidit, perquè hauràs de portar aquest poble a prendre possessió del país que vaig prometre als seus pares. Sigues, doncs, ben ferm i decidit i mira de posar en pràctica tota la llei que el meu servent Moisès et va manar, sense desviar-te'n ni a dreta ni a esquerra. Així et sortirà bé tot el que emprenguis. Tingues sempre als llavis aquest llibre de la llei. Repassa-la de nit i de dia, per complir tot el que hi ha escrit. Així duràs a bon terme tot el que emprenguis. Tot et sortirà bé. T'ho repeteixo, sigues ferm i decidit. No tinguis por, no t'acovardeixis. Jo, el Senyor, el teu Déu, seré amb tu arreu on aniràs. Hola, bon dia dissabte. Us convido a tancar els ulls 15 segons, que cadascú faci una oració que vulgui dir-li a Déu això que li vol dir, i després començarem la predicació. Lo haré en castellano, ¿vale? Me comprometo a hacer el audio en catalán, pero hoy día lo haré en castellano. ¿Alguien ha entendido el título? Levante la mano alguien. Bueno, Judith no, porque a Judith ya se lo he explicado. Vale. ¿Alguien ha hecho el cuestionario? Bueno, vale, bien. Hay gente que ha hecho el cuestionario. ¿Qué os ha salido? No hace falta que me lo digáis, ¿eh? Pero si estabais como del lado del 5, vuestro lado de gritty, ahora lo explicaré, era alto. O sea, hay detrás coraje, pasión, perseverancia, paciencia y todo esto. Mi intención hoy, esta mañana, más allá de ser una predicación al uso, es dejar como unas pistas de reflexión, unos elementos del lenguaje que puedan ser luego discutidos en casa, con vuestros amigos, en la cafetería, de un concepto que está, bueno, de moda, pero para nosotros no tanto. Lo ha leído Elisenda. Josué ya anunciaba un poco el color de la predicación. Había una mezcla de sigues firme y decidid, sé firme y decidido, sé valiente, y la combinación de que Dios estaba allí con él. Reconozco que el título, ya lo habéis dicho, no lo habéis, bueno, no es que no lo habéis entendido, era un poco complejo de entenderlo si es que no se explica. Está repleto de monosílabos. Y además hay palabras en inglés como greed, avaricia, codicia. Gris, esto lo pronuncio en francés porque es donde lo aprendí. Greed, seguro que algunos de vosotros que sois curiosos habrán leído que es un título muy famoso de un libro que hizo un bestseller hace unos 4 o 5 años. Tiene 8 palabras el título. Si os vais con el título y un poco con la explicación del por qué, ya me daré por feliz de que lo hemos podido entender. Básicamente, la propuesta de los autores, o bueno, de la autora de este libro, y yo creo que también la Biblia va en la misma línea, es que no hace solo falta talento, coraje, perseverancia para alcanzar los fines. Llamarle éxito, llamarle fin último, el nombre que le queráis dar. La Biblia tiene muchas referencias y muchas excepciones a esto. Greed, el cartel lo anuncia y no sé si habéis visto, tiene en la T final tiene una cruz, porque en el concepto actual corriente de greed, que es coraje, pasión, perseverancia, para alcanzar lo que te has propuesto a lo largo del tiempo, llueva, nieva, ante cualquier situación estás allí con tu toolkit, con tu caja de herramientas de aquello que has aprendido. Nosotros, desde nuestra cosmovisión cristiana, creo que podemos aportarle elementos y es por eso que la cruz está allí explícitamente en la palabra.
existen elementos en nuestra cosmovisión cristiana que se remontan hacia muy atrás. Podemos hablar, por ejemplo, de Abraham. Abraham, como sabéis, fue llamado desde Ur de los Caldeos para ser padre de las naciones. Ciertamente, Abraham tenía muchas características de aquella persona que tiene un alto nivel de grit, y los que habéis hecho el cuestionario sabéis a qué me refiero. Que complementados con valores como el honor y el valor de la transmisión, muy en boga en Oriente, y bueno, hasta ahora también en algunas sociedades, lo hacían un personaje casi legendario. Abraham era un personaje legendario, novelesco, caballeresco casi. Sin embargo, Abraham tenía algo más. Tenía una cosa que le podríamos llamar una visión, un llamado, una vocación, una promesa. Si recordáis, Abraham no escatimó esfuerzos en ir a rescatar a su sobrino Lot, que había sido hecho prisionero en la zona. Su vida podría haberse acabado allí. Su riqueza, su fama, su salud habrían podido pagar el precio de esa acción temeraria de ir a rescatar a su amado Lot. Sin embargo, Abraham no escatimó nada, esfuerzos ni sacrificios, porque confiaba no solo en sus fuerzas, sino en aquellas de aquel que lo llamó a ser padre de las naciones. Y no había nada mágico en ello. Cumplía su promesa. Seguir un camino trazado puede resultar fácil, muchas veces monótono y aburrido. Sin embargo, cuando las tuercas comienzan a desajustarse y las velas se arrancan del mástil, ¿quién eres tú? ¿Dónde está tu grit? Puedes decir como David, como el rey David, en los Salmos, cuando afirma, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo el Señor me recogerá. ¿Quién eres tú? ¿Te atreves a defender con tus manos a aquellos inocentes corderos como el rey David? A David se le iba la vida en ello. Cada instante era crucial. Un mal paso y podía hacer la diferencia entre hombre muerto y hombre vivo. Grit, coraje, perseverancia, pasión, con una T al final, llamado, vocación, promesa. Es tu historia, es también mi historia. Es la historia de gente normal, sin mayores brillos, sin mayores incidencias, que tal vez ha pasado a la historia, ya sea en aquella formal que leemos en los libros, o aquella más bien que se explica de manera oral en los pueblos, en las pequeñas ciudades, en las plazas, en las callejuelas, en las canciones, en viejos artículos de diario ya casi amarillos. Son historias de personas que tal vez ya nadie se acuerda de quiénes son, pero en su momento cambiaron vidas, cambiaron su entorno. No hace falta que os lo recuerde, pero vivimos en un mundo del performance, del entregable, del delivery, del calendario atiborrado de reuniones, de las llamadas o calls en Teams, en Zoom, interminables, en los speeches motivacionales, que bueno, son como un subidón de azúcar, pero luego ya no pasa nada. Vivimos en el mundo de los posibles digitales, pero imposibles reales. Hemos enviado coches espaciales a Marte, sin embargo, seguimos teniendo problemas tan terrenales como abandono escolar, soledad, y no hemos encontrado la fórmula para eliminar los niveles altos de CO2 que enviamos a la atmósfera. La Biblia nos dice, es necesario que nazcas de nuevo. Se lo dijo Jesús a Nicodemo. Moisés, cuando tenía 40 años, también nació de nuevo. Abraham, cuando fue padre, y era ya muy avanzado en edad, también nació de nuevo. La promesa se renovó en él. Josué pudo entrar a la tierra prometida con 80 años, tuvo que esperar algunos cuantos para nacer de nuevo. Pasaron de lo que se llama en la literatura esta de la psicología positiva un fixed mindset, es decir, una mentalidad fija, como que ya nada más puede ocurrir en mi vida si he tomado las malas decisiones o si he tomado las buenas, a un concepto que se le llama el growth mindset, una mentalidad que se expande. Daba igual la edad que tuvieran, daba igual la posición en la que estaban. Tenían coraje, pasión, fe, esperanza, creían en el amor, en la generosidad, en la paciencia también, el de saber apreciar las cosas cotidianas de la vida. Habían encontrado, esto es otro concepto que seguro luego lo podéis googlear, su ikigai, como dicen los japoneses. Y hoy hago una pregunta, aunque no hayas hecho el cuestionario.
¿Y si te dijera hoy que tú eres el promedio aritmético de las personas con las que te reúnes? Ponte a pensar un rato en esto. Aunque vayas a contracorriente, aunque seas contracultural, aunque seas revolucionario, aunque creas que vas en contra de la tendencia que te rodea, no puedes negar que tu entorno te influencia y muchas veces te condiciona. Es muy difícil que te extraigas a ti mismo de tu condición. Hay toda una teoría sociológica sobre esto, el extraerse de su condición. La promesa de Jesús es que si crees, entonces serás salvo. Poco importa tu condición. Nacerás de nuevo, heredarás el reino, serás bienaventurado. Aunque llores, te promete su paz, no como el mundo la da. Te promete estar contigo hasta el fin. No importa si tienes grit, has encontrado tu ikigai, en el momento en que respondes a su llamado y haces tuya su promesa. No solo en aquello que simboliza la eternidad, y yo creo que muchos de los que estáis aquí os hacéis una idea de eso, aunque sea muy difícil, sino que lo que Jesús te promete, tengas o no grit, tengas o no ese coraje, paciencia, perseverancia, es para hoy. No importa dónde estés, la promesa es hoy. Te viene a buscar allí donde estás. Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado hoy, y era una exhortación, porque previamente les había dicho que eran pecadores. Pero es una exhortación al cambio. Jesús le pone la T a la palabra, al grit, y ante eso no hay ley que se le oponga. Por citar la frase que está en la Biblia, es Gálatas 5, 22 y 23, donde dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Me diréis, oye, ¿te has pasado un par de palabras el título? Sí, grit, la primera. Creo que esta la tenéis todos identificadas. La típica imagen del avaro, del codicioso, de aquel que no está contento con lo que tiene y que se cree con derecho de querer siempre más o de tener siempre más. Hago la pregunta, ¿querer más es inherentemente negativo? No os doy la respuesta, pensarlo en casa. Mi posición personal navega entre dos aguas y me sirvo de una fase, de un versículo que revela la fase más negativa de esto, del greed, de la avaricia, de la codicia, la imagen del avaro, que está en Timoteo 6:10, donde dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Sin embargo, hay una lectura que podríamos girarle la tortilla y hacer una lectura positiva del querer más. Y matizo las palabras. La podríamos encontrar en Mateo 25, 29 al 30. Es la parábola de los talentos, donde dice, porque al que tiene, bueno, hace referencia al que tiene le será dado y al que tendrá más, y al que no tiene, aunque lo que tiene le será quitado. En ambos puntos, en la lectura que he hecho de Timoteo y en la lectura que he hecho de Mateo, el punto de inicio no satisface a la persona. Muchas veces el amor, bueno, no solo al dinero, a la posición, al buen nombre, a toda la acumulación de cosas que podemos hacer, puede ser eso, el prestigio, la posición social, siempre queremos más y también me reconozco en ello. A veces desmedidamente y a veces incluso inmediatamente. Siempre más porque lo merezco y lo he ganado. En la aproximación de Jesús, en la que nos propone la parábola de los talentos, lo curioso es que la propiedad del talento no es del siervo. La propiedad del talento es de aquel que se lo ha dado. Bueno, podrías pensar, bueno, tal vez se lo han ganado. Han sido hombres de fe, han sido hombres buenos. Bueno, tal vez sí. Pero luego se proyecta en una gestión eficiente del mismo. Se va en busca de un bien superior, se va en busca de multiplicar esos talentos no por acumular, sino para que esto pueda luego servir para su entorno, para el prójimo. Para muchos de los que estáis aquí, que seguro que estáis en vuestra vida cotidiana, en vuestra vida cívica, en vuestra vida civil, en pequeñas o grandes posiciones de responsabilidad, poco importa dónde estéis, sabéis que ante el poder que podáis tener existe una gran responsabilidad. En
En el texto de Timoteo, cuando habla de la avaricia y la codicia, la acumulación está muy centrada en acumular por acumular, incluso desviándose de su fe. En los talentos, los siervos gestionan eficientemente los suyos y pueden mostrar a su Señor que los han hecho fructificar. La segunda palabra del título es gris-gris, o gris-gris o gris-gris, existe también en castellano, y hace referencia a unos amuletos, o sea, es una referencia, en castellano de la RAE dice amuletos moriscos, en la referencia francesa dice que son amuletos de África negra. Bueno, en todo caso, experiencia personal es que recuerdo haber estado con compañeros que estudiaban conmigo en la universidad, que venían de África, y nos explicaba un poco pues, ciertas costumbres y ciertas tradiciones, y entre ellas esta tradición del gris-gris, que era como un amuleto para conjurar la suerte, la mala suerte, incluso para atraer a la buena. ¿De qué depende mi suerte? Hay muchas definiciones de esta. Algunas lo relacionarían con un aspecto más místico, y aquí acaba mi propuesta. Por otro lado, si lo vemos desde una concepción más cartesiana, más cercana a nuestra sociedad, a nuestra vida de todos los días, existen amuletos también que llevamos todos los días. Por poner algo, es un ejemplo sencillo pero gráfico. La tarjeta de crédito que tienes en la cartera es como un amuleto. Parece que si sales con ella, bueno, ya pueden pasar imprevistos que los vas a poder solucionar. El mal rato lo vas a poder suavizar. Puede ser un amuleto en muchas instancias, sin más valor del que le atribuyes a ese objeto. En la referencia bíblica, incluso existía, si recordáis, el pasaje cuando en las primeras etapas del cristianismo había gente que se decía que venía de Jesús. Jesús luego dice, en Mateo 7, 21 al 23, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no te profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, jamás os conocí, apartados de mí, los que practicáis la iniquidad. El Señor, Señor también puede ser un amuleto. Piénsatelo. Llegamos al tercer monosílabo, o bueno, onomatopéyico, sonido onomatopéyico del título. El grind, lo he dicho antes. No hay una definición exacta de esto, porque ha entrado en el diccionario de una forma y en las referencias populares de otra, pero sería básicamente una conjugación de tres cosas: la pasión, la perseverancia y el coraje. ¿Qué os evoca la pasión? Es curioso porque en el diccionario la pasión tiene acepciones que son incluso contrarias. Por ejemplo, pasión, acción de padecer. No sé si os evoca pasión la acción de padecer. Lo contrario a la acción, estado pasivo del sujeto. Perturbación o afecto desordenado del ánimo. Bueno, en este tal vez nos podríamos reconocer algunos. Apetito de algo, afición vehemente a ello. Deseo, entusiasmo, fervor. Bueno, yo creo que esto cuadra más con aquello que tenemos en mente. Os propongo buscar la referencia bíblica de Pablo. La Biblia, cuando habla de la pasión, lo habla casi, bueno, como una traducción, desde un punto de vista en general negativo. Luego eso se transforma en positivo, ¿eh? Hay otras maneras de decirlo. Y Pablo, por ejemplo, era un hombre apasionado. Se dice que tenía mucho celo, era un tipo de convicciones firmes. Lo dice en Gálatas 1:14. Dice, habla él mismo, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pablo. Por otro lado tenemos la perseverancia. La perseverancia solía ser un valor muy apreciado en el mundo predigital. El mundo digital cada vez lo es menos. Si querías conseguir algo no únicamente material, sino también saber algo, estudiar algo,
Tenías que armarte de perseverancia y paciencia para lograrlo, desplazarte, moverte, ir a buscarlo. Otra vez Pablo nos habla de la perseverancia, pero nos habla desde un punto de vista de un bien mayor. Y dice, Gálatas 6:9, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No nos cansemos pues de hacer el bien. El valor de la perseverancia en una sociedad que vive sumida en la inmediatez es casi contracultural. Lo curioso del versículo es que no existe una recompensa material evidente para este llamado a la perseverancia. No es tanto el resultado de la perseverancia, sino qué hacemos con ella. Pablo nos insta a hacer el bien en todo tiempo. Y el coraje en la ecuación. Y aquí cito a Jesús. Dice Mateo 9:2. Y sucedió que le trajeron un paralítico, tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Jesús era Dios, él lo sabía, era consciente. Pero utilizaba también el concepto de la categorización, le daba ánimos. La autora del libro, del cual hemos prestado la portada y el cartel que veis, se llama Angela Duckworth. Era una matemática que enseñaba en las escuelas públicas de Nueva York, matemática a niños, a jovencitos que entraban en la secundaria. Entonces observó una experiencia curiosa, porque mientras veía que los chicos pues, tenían exámenes y iban un poco avanzando durante el año, se daba cuenta que no eran los más talentosos quienes obtenían mejores resultados, sino eran más bien los que eran más perseverantes, eran los que tenían más ganas de aprender y estaban más abiertos a reconocer sus debilidades o sus lagunas en la materia y que tenían ganas de seguir colmando esas lagunas. Entonces hizo una pregunta. Dice, ¿qué pasaría si admitimos que el coeficiente intelectual no es lo más importante, sino las ganas de aprender? ¿Qué es lo que explicaría que esos chicos en un futuro fueran exitosos o no? Aquellos que eran talentosos lo serían o aquellos que no lo eran pero tenían muchas ganas de aprender, perseverancia, paciencia, coraje, ¿lo serían en un futuro? Angela Duckworth, que es la autora del libro, en su reflexión personal, venía de una familia en la cual su padre era muy exigente con ella y sí que se reconocía como una chica que hacía bien las cosas, pero no creía que tenía un carácter genial. Bueno, se decía, yo lo hago bien, pero no llego al nivel de genio. Le dieron un fellowship, o sea, una beca de investigación que se llama MacArthur Foundation, que se le dan en general a las mentes más brillantes de una generación en Estados Unidos. Entonces, cuando lo recibió, su padre, que había sido muy exigente con ella y que no todo lo que hacía le parecía como suficiente, le dijo, ¿no? Estoy orgulloso de ti. Y se le vino a la mente en ese momento todas aquellas discusiones en las cuales el nivel de exigencia había hecho que se crearan ciertas fricciones entre ellos. Entonces ella comenzó a pensar imaginariamente en el diálogo que tiene con su padre. Y dice, de mayor voy a amar mi trabajo tanto como tú amas el tuyo. No tendré solo un trabajo, tendré una vocación. Lo he dicho antes, la vocación, el llamado, la promesa. Me desafiaré a mí mismo cada día. Cuando me derribe me levantaré. Puede que no sea la persona más inteligente de la sala, pero me esforzaré por ser la más valiente. Grit, en primer lugar, es un sentido elevado de lo más profundo de tu ser, de aquello que te mueve, aquello en lo que no quieres renunciar. Es responder a un llamado y una vocación. Los salmos lo reflejan muy profundamente. Frente al abismo, David dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo el Señor me recogerá. Abatido en lo más hondo del alma sufriente, llega a aferrarse a su más profunda realidad, la realidad con su Dios.
y lo expresa siendo un símil muy cargado de sentido. Tener grit y confiar en Dios o dejar su confianza en aquel que obra en ti, el querer como el hacer no es incompatible. Ejemplos hay muchos: Josué, José, Daniel, Moisés, Pablo, María Magdalena, Esther, etc. Personajes que ante la adversidad se aferraron a su Dios, pero no dejaron de hacer, de moverse, de estar activos, en búsqueda de un bien mayor. En los casos que hemos mencionado, luchaban, trabajaban, viajaban en el nombre de una causa, de un designio intrínseco. Les movía a proteger a su pueblo, mientras que a otros les movía a dar a conocer la buena nueva. Pablo lo expresa muy bien en 2 Timoteo 4, 7 y 8, donde dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Pablo lo expresa en sus cartas con palabras de exhortación. Insta a que las personas se mantengan firmes en esa nueva fe que han abrazado. Les pide que sigan juntos, unánimes, en un mismo sentir. Pablo, a su vez, los llama a la acción, a diseminar el mensaje en el cual ya no existe judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos son iguales. Y hace falta armarse de coraje. Pablo, como sabéis, no era, bueno, tal vez sí que era un poco temerario, pero sabía que eso, en su ecuación de pérdidas y ganancias, siempre tomaba el riesgo de estar al descubierto, pero tenía un bien mayor: llevar la palabra de liberación a sus hermanos. En Grit, en toda esta mezcla de coraje, pasión, perseverancia, que pareciera como muy cercana a nosotros y pareciera que lo vivimos en el día a día, justamente existe la sistemática de lo cotidiano. Y esto yo creo que a muchos de vosotros que sabéis apreciar las pequeñas cosas de la vida os será familiar. Sistemática de lo cotidiano, donde lo ordinario se convierte en extraordinario. Hace falta valor, coraje, pasión, templanza, muchas otras cosas más, para no quedarse absorto en lo cotidiano, en lo ordinario de la existencia. Aunque ahora, bueno, Instagram, TikTok y algunas otras cosas le han puesto un poco de filtro y color a esos días fríos. O un reel para informarse un poco de lo que se está comentando en las noticias. Es inmensamente más fácil pues pedir un Uber que cocinarse en casa, ¿no? O comprar la ropa por internet que luego puedes devolver, a ir intencionalmente a comprártela. Es más fácil preguntarle a ChatGPT o todas estas herramientas de inteligencia artificial cómo hacer una disertación en lugar de tal vez ponerse a pensar un ratito cómo abordarla. La sistemática de lo cotidiano, los días transcurren según lo previsto. Te levantas, desayunas, cambias a los niños, los dejas en la escuela, vas al trabajo, saltas de reunión en reunión, vuelves a casa, preparas la cena, reservas un tiempo para la familia, eso es algo bueno, duermes y el otro día vuelta a la rueda, vuelta a empezar. Y si es festivo, pues lo aprovechas para dormir tal vez un poco más o hacer una escapada en un plan un poco neorrural muchas veces. Esto es la cotidianidad, aquello que pasa según lo previsto. Sin embargo, hay otras cosas dentro de lo ordinario, y lo digo no peyorativamente, sino desde un punto de vista de nuestra existencia. Cuando se apagan las luces en tú contigo mismo, es lo ordinario, es una experiencia que te pasa. Y la puedes hacer extraordinaria. El olor de los jazmines del jardín de al lado, los olivos que comienzan a florecer, el cielo azul y las nubes que puedes atisbar desde la ventana de la oficina, la puesta del sol cuando vas en el coche. Puede ser un espectáculo maravilloso y entra dentro del ordinario, dentro de tu rutina, cabe en tu día a día. Muchas veces son los pequeños hábitos que han impregnado tanto nuestra existencia que se vuelven puntos inequívocos en nuestra caja de herramientas. Por ejemplo, todos seguro que tenemos en mente a aquellos niños, bueno, cuando éramos niños, que se podían aprender las capitales del mundo, o todos los dioses del Olimpo, o aquel que podía anticipar, y seguro que hay más de uno aquí,
cuando iba a llover, porque a fuerza de haber observado el cielo tantos y tantos años, podía con la sola observación saber si iba a llover o no. Adele Van Rett es una filósofa francesa que escribe un libro que es bastante interesante sobre la vida ordinaria. Se llama así, La vie ordinaire. Leo un extracto del libro. Dice, ¿por qué la vida posible es más seductora que la vida real? Lo posible es cómodo. Se sitúa a igual distancia de lo real y de lo ajeno. Abre la puerta, pero nunca cruza el umbral. Desde lejos no se ven las cicatrices, no se huele el olor a humedad, no se oyen el hipo ni los suspiros. La vida ordinaria es una vida de detalles, una vida vista muy de cerca, demasiado de cerca. Se te pega, te engulle y acabas por no moverte. En cambio, lo posible nos da la vida sin lo ordinario, la vida en su máxima expresión, vivida de lejos. Pareciera como que va en contra del ordinario, pero luego hace un elogio del ordinario que se convierte en extraordinario. En la tradición judía, Dios convierte lo ordinario en lo extraordinario. Lo podemos ver en los personajes. José, Moisés, Josué, Gedeón, David, Juan el Bautista. A la lectura de sus partidas de nacimiento, no habríamos anticipado en que llegarían a ser lo que fueron. Jesús es el ejemplo máximo de eso ordinario que se convierte en extraordinario. Y aquí sí que os invito a leer el versículo en Lucas 4, 16 al 20. Os doy 3 segundos. Dice, fue a Nazaret donde se había criado y conforme a su costumbre, el día sábado entró en la sinagoga y se levantó para leer. Nos habla de costumbre, nos habla de hábito. Se le entregó el rollo del profeta Isaías y cuando abrió el rollo encontró el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para proclamar el año agradable del Señor. Aquí viene lo interesante. Después de enrollar el libro y devolverlo al ayudante, se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura en los oídos de vosotros. Jesús anuncia lo más extraordinario que alguien haya podido pronunciar en medio de lo ordinario. Conforme a su costumbre, estaba en la sinagoga, de manera meticulosa abre el rollo, de manera meticulosa se lo entrega al ayudante. Y no hace, vamos a decir, alarde de aquello que había leído y que hablaba de él. Se sienta. Es allí cuando todos lo reconocen. Fiel a su tradición, a sus costumbres, al ordinario de la liturgia, recibe el rollo, lo abre, anuncia quién es él, enrolla el libro, lo devuelve al ayudante y se sienta. Vaya escena, no sé si la podéis imaginar. Está anunciando en ese momento en Nazaret, que no era el Nueva York de la época, al Hijo de Dios que había llegado. Deja un espacio de latencia para no sea él quien lo diga explícitamente, sino que responde a las preguntas soterradas de sus correligionarios y les dice: sí, la profecía se ha cumplido hoy delante de vosotros. Hay un ejemplo interesante en la Biblia que es los 2 apóstoles y los 2 espías. Como sabéis, los 2 apóstoles menos uno obraron para que este mundo cambiara completamente de forma, de pensamiento, de convicciones. No era la crème de la sociedad. Tenían seguro muchas cosas en su carácter, en la manera en que habían sido criados o cómo se habían definido en el tiempo, que eran muy positivas. Pero no eran los más conocidos, no eran los líderes de la época. Y sin embargo cambiaron el mundo. Sin embargo, también hay otra imagen con los 2 espías, y no sé si habéis remarcado, pero los 2 espías, lo dice la Biblia en Números, que eran jefes, eran líderes de sus respectivas tribus. ¿Vale? Y de los 12, ya sabemos dónde fueron a parar 10.
Solo hubieron dos que se adelantaron un poco a ese miedo que les titanizaba. En Números 13, 30 al 31, dice: Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: Subamos luego y tomamos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Pero los hombres que subieron con él, los otros 10, los líderes de cada tribu, los escogidos, no podemos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Caleb venía de la tribu de Judá, Josué venía de la tribu de Efraín. Efraín era uno de los hijos de José. A Josué se le había cambiado el nombre. Primero era Oseas, luego era Josué, que es la forma, vamos a decir, protoforma de lo que luego sería el nombre de Jesús en su forma griega. Y aquí Josué, enlazo con lo que ha leído Elisenda antes, recibe como un mandato, bueno, una promesa también. Dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Nuestra vocación, nuestra pasión, revestida de compasión, es un llamado a mantenernos firmes, fieles a pesar de la adversidad. Mostrar nuestra pasión por ese Jesús resucitado. Sin embargo, esa pasión no es perfecta hasta que Dios no la hace perfecta en nosotros. El mismo Pablo, que estaba preparado para afrontar con templanza y valentía las diferentes tribulaciones que le tocó vivir, lo dice: y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Pablo sabía lo que quería, sabía en lo que creía, pero sabía que una parte de misterio, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 2, 12 al 18 dice: Dios produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. En el mismo libro de Filipenses: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y cito otra vez Filipenses: sé vivir humildemente y sé tener abundancia, y en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. No quita de la ecuación las características que las personas deben tener para afrontar las situaciones difíciles, pero sí que incorpora en la ecuación, y es la cruz al final de Grid, se incorpora en la ecuación a Jesús. Al que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Vivimos en una época en la que, y eso lo podéis ver en el mundo laboral muchas veces, la diferencia de las personas entre alguien que tiene éxito, y no me paro a definirlo, cada quien tiene su idea del éxito, ya no es tanto qué es lo que han estudiado, o si hablan muchos idiomas, o si han viajado mucho, o si saben programar muy bien, sino que ahora se habla mucho de la capacidad de ser resilientes, de mantener las puertas abiertas a nuevas soluciones, pensar out of the box, fuera de la caja, a mantener la calma, incluso en situaciones difíciles y de estrés. Es una tarea difícil, pero no imposible. Recalco, aquel que obra el querer como el hacer por su buena voluntad nos puede ayudar en ellos. Esta reflexión de grit, de coraje, pasión, perseverancia, y si le agregamos la cruz al final, si le incorporamos a Dios en la ecuación, está dedicada a héroes discretos, a superhombres y supermujeres anónimas que nos hemos encontrado de seguro, tanto tú como yo, a lo largo del camino, corto o largo en esta tierra. A aquella persona que te recibió el primer día de clases, cuando tú llorabas porque no querías desprenderte de la mano de tu madre o de tu padre en la puerta de la guardería del colegio. Está dedicado también a aquellos personajes anónimos que pasaban todos los días para dejarte el pan o el diario en la puerta de casa. La gente que se levanta temprano para abrir las escuelas, los pequeños comercios, los colegios. Aquellos que nos enseñaron en su momento a leer, cuando por enésima vez tratábamos, un poco confundidos, escribir la palabra paralelepípedo, pero confundíamos con bípedo, o peor aún, nos quedábamos con las últimas 2 sílabas del vocablo. Esta reflexión también está dedicada a nuestros mayores, a nuestros abuelos, bisabuelos, etcétera, que han trabajado de forma esforzada para que ahora podamos disfrutar o gozar de un cierto nivel de confort.
También a aquellos que ceden el asiento a las personas mayores en el transporte público, o a aquellos que ayudáis a la señora del cuarto a subir las cosas porque veis que no puede hacerlo. También pienso en grit, en aquellas personas que son gritty, aquellos que visitáis a vuestros amigos en los hospitales, aunque ya no os puedan reconocer. Aquellos que cuidáis a los enfermos en los hospitales, ya sea para acogerlos por primera vez cuando nacen o para velar por su último suspiro. También está dedicado a aquellos que escribís canciones y las interpretáis, y no solo nos alegráis el día, sino que transmitís un poco de ese reino que ha descendido a la tierra. También pienso en aquellos que escribís historias de vuestros pueblos, para que no se pierda la memoria de los que aquí también hicieron ese camino y os enseñaron mucho de lo que ahora sabéis. Aquellos que a través de vuestro servicio, aunque no os hagáis rico ayudando a los demás, aportáis una riqueza extraordinaria en la vida de las personas. A todos y cada uno de vosotros, que de lejos o de cerca os reconocéis en esta dedicatoria, sentiros concernido. Tenéis mucho grit en vosotros, y si le agregáis la última T, un poco de cruz o mucho de cruz, de valores cristianos, de convicciones últimas, de quien que nos enseñó el camino y la verdad, os puedo asegurar, bueno, con poca probabilidad de equivocarme, que podéis tener el poder de transformar también vidas. Acabo esta reflexión con la imagen de José en Egipto, una imagen que me gusta mucho, que era contracorriente, era contracultural. José quería hacer lo correcto, no desmayó en la carrera hacia la redención, tanto de su pueblo, de su familia, pero también de aquellos que, no siendo igual a él, los salvaguardó de la hambruna. José gestiona la escasez, no se amilana ante el reto. Sabe que Dios está con él, pero no se queda de brazos cruzados para esperar el milagro. Hace provisión, hace planes, trabaja. La hambruna lo encuentra con la camisa, no sé de qué estilo, pero con las mangas remangadas. Va más allá de sus porqués, va mucho más allá de sus penas. Es extranjero en tierras extrañas, pero ahora tiene la tarea de salvarlos, sin saber que haciendo esto iba a salvar a sus propios hermanos y a sus padres. Permitiría que los hijos de Israel se salvaran de ese abismo existencial en el que se encontraban en ese momento. Esta reflexión también está dedicada a los que tantas y tantas veces han abierto la puerta de sus casas para acoger el tiempo de una tarde o una mañana a aquellos que no tenían casa, para que tuvieran una sensación de familia. Aquellos que sois acogedores, que lo sepáis, que hace falta coraje para dejar entrar en casa al extranjero, al advenedizo, aquel que no es igual a ti. Muchos incluso, y lo ha dicho Sarai en la historia de los niños, sin saberlo, habéis albergado ángeles en vuestras casas. Dios derriba todos los porqués que hay en ti. Les da sentido, los enmarca en los caminos de verdad y de vida. La promesa para vosotros y para todos nosotros es que si esto hiciéramos, Mateo 6:6 lo dice, tu Padre que ve en lo secreto te lo recompensará en público. Hagamos nuestro el llamado que le hicieron a Josué y a Gedeón. A Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y a Gedeón, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Gracias.